Bueno, yo me llamo, como os he dicho, me llamo Pepa Torregrosa y bueno, soy coach y yo ya todo lo que hay más, yo pienso que por los actos se nos conocen a las personas y yo intento todos los días mejorar en lo que puedo y un poquito más siempre, porque se puede hacer. En trabajar todas aquellas cosas que a veces no he estado muy conforme y que he aprendido a aceptarlas, pero aceptarlas con el mayor de los agradecimientos y que en un momento dado pues quizá no las he comprendido bien o quizás con el tiempo he sabido que era el momento adecuado, la situación oportuna y sobre todo lo que tenía que venir para tener una lección de vida muy, muy importante. Y eso es lo que muchas veces ante situaciones que no podemos entender en ese momento, sabemos que posteriormente el universo, Dios, conforme queramos llamarle, cada una de las personas, nos lo planta delante para que saquemos la lección correspondiente. Y sí que es cierto que cuando no está aprendida del todo o no la hemos integrado dentro de nosotros, volverá a ponerse delante. Y yo creo que además con más fuerza, o por lo menos yo creo que en muchas ocasiones a mí me ha pasado eso. Yo no voy a entrar en profundidad en datos porque para ello tenemos una plantilla también de médicos y de ingenieros impresionantes. Yo voy a partir de otra base. Voy a partir desde que nosotros nacemos, desde que nosotros somos padres, desde que nosotros tenemos la responsabilidad de tener a esa personita ahí. Y luego hablaremos de esta segunda fase. ¿Sí o no aquí? Gracias. ¿Y aquí no? Dime. Esta, vale. Hay algo muy, muy importante desde que nosotros nacemos. Todo el amor que le damos al bebé que acaba de nacer, pero nos vamos a trasladar porque incluso antes de engendrarlo, engendrado nosotros ya procuramos tener ese vínculo de amor tan grande con lo que tenemos aquí. Además tenemos una persona en la sala embarazada que yo le doy la enhorabuena porque ha sido muy valiente y porque la persona con la que ha estado sigue estando aquí con nosotros y contigo también, ¿eh? Todo ese cariño y todo ese amor que nosotros damos a estas personitas, igual que la alimentación y el apoyo, veréis que es tremendamente importante. De nosotros depende como referentes que sentemos unos pilares y que sentemos unas bases para que posteriormente esas personas vayan desarrollando poquito a poquito, una capacidad más adelante de poder gestionar situaciones adversas o situaciones delicadas que pueden producir una frustración en cada una de las personas. Sobre todo muchas veces no es tanto lo que sucede, cómo afrontamos lo que pasa. Son elementos claves para disminuir el sufrimiento en alguna circunstancia de la vida. Si nosotros nos seguimos yendo contra un muro, lo único que producimos es una sensación de impotencia, de sufrimiento. La resistencia, cuando hay unas circunstancias que no somos capaces de aceptar con todo el amor del mundo, es lo que nos provoca ese sufrimiento tan fuerte. De ahí el gran poder de la aceptación. Los referentes de arriba, que son responsabilidades nuestras mientras ese bebé todavía es pequeño, son importantísimas para que nazca de una forma, se desarrolle de una forma sana y no tenga o la menor carencia posible, porque de adulto hay personas que a veces hemos tenido una serie de carencias importantes y nos han venido desde una niñez. Y cuando todo eso ya eres capaz de darte cuenta, es cuando, bueno, pues pones las soluciones oportunas. Hablamos de un apego, pero de un apego sano mientras el bebé es pequeño o el niño es pequeño. Un apego que desarrolla el niño con los padres o con los primeros referentes. Ese apego es normal, ese apego es sano. Lo que no es sano es que pretendamos tener a los niños dentro de una burbuja.
porque tienen que pasar situaciones, tienen que enfrentarse a circunstancias en la vida donde no debemos, no podemos protegerlos porque necesariamente tienen que pasar por ellos y porque posteriormente no van a ser adultos capaces de enfrentarse a determinadas situaciones. Y eso es muy, muy importante. Ese apego, que es el vínculo emocional que se desarrolla desde que nacemos, es el que busca la cercanía hacia los padres que cubren esas necesidades básicas. Poquito a poquito y a lo largo de la vida de esa personita tan pequeña, iremos teniendo ese amor tan grande y ese apoyo y todas nuestras responsabilidades, pero iremos abriendo ese camino poquito a poquito. Cada persona lleva su propio proceso y cada persona lleva su propio tiempo, pero iremos dando un poquito de autonomía para que poco a poco cada uno de ellos vaya tomando sus decisiones, acertadas o no, son las adecuadas en ese momento, para aprender o para solventar, pero cada una de ellas tiene que ser pasada. Insisto siempre en ese amor que tenemos que dar. Al margen de todo el mundo, nos centramos ahora en los niños en este caso. Y hay algo que me llama muchísimo la atención, porque estos temas, con los especialistas adecuados, en las edades oportunas y con las palabras o los registros idiomáticos más convenientes, yo creo que sería una asignatura muy pendiente para hacerla en los colegios. Evitaríamos muchas situaciones un poquito desagradables, impactantes y frustrantes también. Cuando se produce la muerte, entre comillas, de un ser querido, o puede ser también una mascota, ¿qué es lo que sucede? Sucede una ruptura de un vínculo emocional hacia esa persona. Y durante esa ruptura hay dolor. Y durante esa ruptura hay preguntas que no tienen respuesta. Durante esa ruptura hay un sufrimiento, porque incluso muchas veces la primera pregunta que surge es ¿por qué? ¿O por qué a mí? ¿O por qué a él? ¿O por qué en este momento que lo tenía todo? ¿O por qué? Son preguntas que, encerradas en un por qué, no llevan a ninguna parte. No llevan absolutamente a ninguna parte y solamente pues causan dolor y sufrimiento. Muchas veces hay personas que venimos por días, por épocas, por meses, o hay personas que se quedan una vida, es que no lo sabemos. Por eso siempre hacemos el hincapié más grande del aquí y el ahora, de disfrutar los días, de aprovechar todo. ¿Por qué tenemos que escuchar siempre, disculparme, muchas veces en los tanatorios decir, es que es verdad, no nos escarmentamos, oye, es que tiene que pasar algo de esto para que te des cuenta del valor de la vida? Es triste también, que no valoremos la vida de esa forma, desde que nos levantamos. Fijaros, yo llevo 15 días durmiendo en un sofá, no en mi casa, por una circunstancia y demás, y la verdad es que el sofá está un poco doblado. Y yo anoche no me podía dormir porque estaba durmiendo en una cama. Y luego yo decía, y quien está en la calle, y quien está en un banco, y quien no tiene un techo, ¿qué sucede con él? Tú dices, bueno, yo tengo un techo y tengo donde apoyarme. Y ahora, pues, con la ducha de agua caliente me recompongo un poco. ¿Y quién no la tiene? Qué poquito damos las gracias por todo eso. Lo damos por habitual y lo damos todos los días. Y todos los días tenemos que valorar el que nos ponemos los pies en el suelo, el que abrimos los ojos porque no nos lo garantiza nadie. ¿Quién te garantiza a ti que te levantes mañana? O dentro de un rato. A mí, yo no me caiga aquí. ¿Quién lo garantiza? Nadie. Hablamos del aquí y el ahora siempre. Y a mí me llama la atención porque muchas veces en los tanatorios o sitios donde se ha producido este tipo de pérdidas y están ahí, siempre sale esta conversación. No, además a mi hijo voy a inculcarle que tu hijo ya tendría que tener inculcado el valor a la vida, el amor a la vida, el disfrutar de la vida, el vivir la vida. Yo hay una persona que quiero mucho que anda por aquí también, que siempre le digo que es un disfrutón. Y se lo digo con todo el cariño del mundo, porque además lo admiro muchísimo y sé que exprime los días y sé que exprime las horas enormemente. Y para mí eso es una persona que sí sabe vivir.
Voy a controlar ahí el tiempo. Hay factores que intervienen mucho en este proceso, como estábamos diciendo antes. Diferentes creencias, creencias culturales, creencias religiosas. Creencias culturales porque a los niños no se les debe de hablar del tema de la muerte. Yo tengo, aparte de eso, tengo una óptica y entonces cuando falleció mi padre hace 2 años, en pleno confinamiento, pero fue por un ictus, pero bueno, da igual. Había una chica con una niña de unos 9 años, 10 años y decía, no, yo no puedo decir que ha fallecido Pepito. Decía, ¿por qué, Teresa? No, es que la niña no está preparada. Y yo por dentro pensé, no sé si es que la niña no está preparada o es que eres tú quien no está preparada para decirle a la niña que no pasa nada, que ha vivido 95 años de su vida con una calidad extraordinaria, que yo, gracias a Carmen Soriano, pude acompañarlo de otra forma muy diferente. Mi padre se fue muy cargado, muy feliz y además muy arropado con todo el amor del mundo y yo pude hacer esos acompañamientos, pues seguramente si no lo hubiera conocido no lo hubiera hecho de esa forma, incluso tránsitos. Pero yo creo que los adultos tenemos que reconocer cuando no estamos preparados para pasar esa información a los niños y entonces con las personas adecuadas hacerlo. Porque esa niña cuando se enfrente a lo que pasa va a ser un gran trauma. Y os voy a poner un ejemplo. Yo tengo un hijo ya más mayor, bueno, bastante más mayor, y cuando tenía unos 10 años falleció un íntimo amigo de él, 2 años más pequeño, el hijo de una amiga que siempre estaba por mi casa. Y claro, la primera impresión, pues fue de rabia, fue de ira, yo dejé que tirara todo eso y demás. Y a mitad de la tarde le dije, Carlos, ¿quieres que bajemos y damos un paseo, bañamos? Y me dijo, sí. Y entonces hablando un poco, cuando él quería, me dijo, ¿sabes una cosa, mamá? Es que yo pensaba que esto solamente le tocaba a las personas mayores, porque hacía unos meses que había fallecido el marido de mi hermana, de un páncreas. Y entonces le dije, pues mira, cariño, esto es la verdad de la vida. Esto que sucede, y sucede a todas las edades y a todas las clases sociales, y nos toca a todos, esto es lo que hay desde el primer momento que vemos la luz. Yo estuve hablando con él posteriormente de otras cosas y él, bueno, pues fue... También le dije algo. Tú sabes que cuando yo te digo cuídate, te estoy diciendo nada más. Lo que está en tu mano sí debes de cuidarte tú. Si habéis tomado alguna copa y no debéis de coger un coche, si vais por aquella zona a cruzar por un semáforo o mirar la calle al cruzar, todo eso es cuídate. Lo demás que no está en tu mano, no está en tu mano, ya vendrá. Pero lo que sí puedes hacer por ti es todo eso. Pero claro, él, la primera impresión que tuvo es que esto no les tocaba a los niños y se descuadró totalmente. Es muy, muy importante que ellos, bajo mi punto de vista, tuvieran información adecuada en los colegios para todo esto. No tendríamos situaciones de este calibre. Aquí entramos en el poder de la aceptación. Cuando somos capaces de que pasa un poco la primera situación y llegamos a un momento en el que entendemos que aunque se ha muerto mi padre, yo no dejo de quererlo. Aunque yo tengo un hijo, no dejo de querer al otro. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? No hay tiempo que tenga que pasar. Cada persona lleva un tiempo, un proceso, lleva un camino que tiene que trabajar dentro. Pero lo más importante de todo es que se trabaje, es que se agradezca desde el amor, es que se acepte con todo el agradecimiento del mundo y se cierre ese ciclo. Pero no es que no tengas que mencionar nunca a la persona que físicamente, por decirlo así, no está, al contrario. Pero
todo eso sí que hay que pasarlo ahí. Cuando mayor sea la conducta de apego, más doloroso sea el duelo o la pérdida. Aquí entramos en otro tipo de apego, que lo diferencio de cuando los niños son pequeños. Yo he hablado de un apego sano porque no son autónomos y porque como referentes somos los que tenemos que darles ese apoyo y asentar esos pilares con esos valores. Yo hablo aquí de una serie de carencias que han habido desde pequeño cuando no se les ha dado ese apoyo, ese amor tan grande, y existen esas carencias. ¿Qué sucede de adulto? De adulto muchas veces escuchamos esta frase: es que necesito tener una pareja. Yo necesitaría tener un compañero. No, pero en plan compañero nada más, pero estás necesitando esa compañía. Primero, la primera compañía es la tuya. Y cuando tú sepas estar contigo, trabajar contigo, estar a gusto contigo, es cuando la persona que hay al lado te acompañará, caminará contigo y estará contigo, pero no tendrás la necesidad de tenerla. Porque luego sucede esos apegos, que no hay forma humana, incluso sabiendo que hay una situación tóxica por en medio, hay personas que son capaces de prolongarlas, porque todo lo perciben como una amenaza. Ahí entraríamos en otro tema que no voy a tocar ahora, que se llama el status quo. Hay personas que ante una situación en la que cualquiera de los dos está cansado, está harto, incluso el decir me voy a ir, me voy a separar, incluso todavía se percibe como una gran amenaza ese cambio. Y la vida, lo único certero que sabemos es que todo es un cambio. Todo es un cambio. Ese apego, cuando existen esas carencias emocionales, es tremendo. Hay una teoría que a mí en su día me impactó muchísimo, la teoría de la economía de las caricias, de William Holden, porque incluso decía que ante el dolor y la nada preferíamos muchas veces el dolor. Os lo voy a explicar enseguida. Es decir, si yo te soy indiferente a ti y no puedo soportarlo, haré todo lo que sea correspondiente para que incluso aunque me dejes de hablar, no me dejes de hablar, me des una riña o haya una pelea, pero yo recibo algo de ti. Fijaros la toxicidad tan grande que hay ahí. Ante el dolor y la nada, muchas veces se escoge el dolor y esa es la gran tristeza y la gran pena. No por nada, porque la persona que tiene que estar contigo no tiene que estar ni por apegos, ni por necesidad, ni por nada por el estilo. Sencillamente porque tú a los amigos, vosotros a vuestros amigos no los elegís ni por cualquier currículum, ni por cualquier título, ni por cualquier... Los escogéis porque os gusta como son, porque os sentís bien con ellos, porque os aportan, porque no están pegados a vosotros, porque creáis espacios. Ese es el apego al que yo me refiero. Porque podéis ser vosotros con esas personas. Cuando hay personas que dicen, no, es que además me tengo que andar con unos pies de plomo impresionantes. No, porque te está limitando, tú ya no eres tú. Si yo no puedo hacer la sarta de bromas que muchas veces hago, o veo a una persona y a mí se me nota todo en la cara y lo expreso de esa manera, pues apaga y vámonos. Sigo haciendo ese hincapié en ese apego y de ese gran apego que existe hacia la persona que en ese momento físicamente el vehículo que llamamos deja de estar ahí. Es el sufrimiento tan grande que tiene, es ese dolor que nosotros generamos. Y ahí es cuando empezamos a hablar de la muerte, sobre todo porque además en la mayoría de los casos pensamos que no existe nada más, que no hay nada más allá, que no, y sí que hay mucho más allá, ya lo creo. Y se me ha ido de la cabeza ahora, pero luego volverá. Esto es así.
Esto es lo que hemos estado hablando. En cuanto a las creencias religiosas, yo que me he criado en un colegio de religiosas mucho tiempo y demás, yo me acuerdo que muchas veces nos decían, es que vas a ir al infierno y es que allí vas a tal. Y es que además, y cuando se muere, y generaban ese entorno de miedo, ese entorno de incertidumbre, sobre todo de miedo, que generaba ese estado tan petrificante, ¿no? Que te causaba ese sufrimiento porque no sabías qué pasaba y me voy a ir al infierno y qué va a pasar. ¿Me voy a quemar? Hasta que llega un momento en la vida que te das cuenta que todo este tipo de creencias, pues por ejemplo, yo ya no comparto. No son mías, están ahí. Cada persona es muy libre, totalmente muy libre y muy respetable, por favor. En mi vida, por ejemplo, ya no están. Hablamos de los procesos de duelo. ¿El duelo exactamente qué es? El duelo es la sanación de esa herida, de esa ruptura del vínculo que tenemos. Sanamos esa herida y siempre decimos, la herida hay que sacarla, airearla y sanarla. También decimos otra cosa, tú no te preocupes, el tiempo lo cura todo. El tiempo baja la intensidad, rebaja la intensidad de los momentos porque no habría cuerpo humano que lo aguantara. Pero el tiempo no soluciona eso. La que lo solucionas eres tú. O tú o tú. Trabajando en ello, estando en ello, el tiempo baja la intensidad de lo que has pasado, pero el tiempo no lo cura. ¿A qué tenemos que acostumbrarnos? Tenemos que acostumbrarnos a una vida muy diferente. Tenemos que acostumbrarnos a vivir sin la presencia física de esa persona. Aquí hay personas que posteriormente han notado algo, han notado como una mano, han notado alguna cosa, alguien de los presentes. ¿Y qué habéis sentido? ¿Pero has sentido miedo? No has sentido miedo. No has sentido miedo. ¿Y qué es lo que pasó? Una presencia, ¿verdad? ¿Alguien más lo ha notado también? Yo la luz de la habitación de mi hijo, cuando ya empezó a estar fuera y demás, empezó por encenderse. Y se encendía y volvía a encenderse y se encendía y yo recuerdo que lo comenté y me dijo, siéntate al lado y habla. Dejó de encenderse. Ahora últimamente se ha vuelto a encender, supongo que será por algo. Pero no me causa ningún tipo de miedo, igual que cuando he notado que alguien me acariciaba o algo. No, sí, yo voy a decir, quizá es una barbaridad lo que voy a hablar ahora, pero yo creo que muchas veces hay que tener más respeto, porque la palabra miedo no me hace mucha gracia, de los vivos que de los que están más allá, ¿eh? Pienso yo, muchas veces, ¿eh? Y sí que hay que recordarlos con todo el cariño del mundo y con todo el amor del mundo. Y sí que hay que hablar de ellos, no porque queramos normalizar todo, que también, pero están ahí. Y nadie tiene que caer en un olvido ni nada. Claro que sí, porque además es mucha la gratitud que tenemos, muchas lecciones de vida las que hemos aprendido gracias a todos ellos y a todas ellas. Claro que sí, y todas hay que reconocerlas. Y luego te das cuenta que a lo mejor esa persona ha venido por un tiempo para enseñarte esto y posteriormente se ha ido. Y hay que ir un poquito analizando y vamos viendo que sí. La verdad es que sí. Cuando se produce un tipo de situación como esta, donde hay un fallecimiento, donde esa persona deja de estar físicamente al lado nuestro, tenemos todo el derecho del mundo a llorar. Hay gente que se bloquea, incluso le cuesta llorar. A mi hermana le pasó, era un bloque ahí, no había forma humana de romperlo. Tienes derecho a sentirte mal. Tienes derecho a explotar, a tener tu rabia.
tienes derecho a dedicarte todo tu tiempo a aceptar. Cada uno lo lleva de una manera. Hace poco falleció un amigo nuestro, de una íntima amiga, y ella, bueno, pues ha preferido estar más tranquila. En el caso de mi hermana, como os he comentado antes, directamente viernes, lunes volvió a trabajar. Ella dijo, yo necesito tener una rutina, no necesito estar llorando por los rincones y cuando tenga mis momentos los tendré. Todo es muy lícito. Cada persona hace lo que cree que debe de ser. Y sobre todo hay algo muy fundamental, porque hay muchas personas que se quedan después con la sensación de que si empiezan una vida de amigas, de frecuentar a lo mejor, pues no sé, mira, me voy al cine a ver esto, o mira, nos hemos ido a cenar o algo, sienten como si de alguna manera traicionaran la memoria de esa persona. Y no es cierto. Yo muchas veces cuando pasa esto, y en el caso de una amiga sucedió, y le dije, a ver, si tú hubieras dejado de estar en este plano y tu marido siguiera, ¿qué crees que te diría tu marido? ¿O qué le dirías tú a tu marido? Pues yo creo que le diría a mi marido que viviera por lo que yo no he podido vivir. Digo, ¿y a qué esperas? ¿Qué haces? ¿Esperando en una silla? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Pues a mí me gusta mucho pintar. Mira a ver dónde puedes ir a pintar. Porque además a mí me relaja mucho. Mira a ver si puedes pintar. Y también me gusta la cocina. Pues venga, vamos a empezar por ahí. Y bueno, y poquito a poquito todo. Pero no te sientas culpable nunca de que traicionas a nadie. Yo lo digo además porque lo he vivido casi en primera persona, y era una sensación de decir, bueno, de alguna forma es como que yo estoy aquí y estoy haciendo una vida que él no puede hacer. Es que es justo lo contrario. Vive. Vive y disfruta de los días. Mira, ya ha pasado el día, un día más, y yo siempre digo, un día menos. No es un día más, es un día menos con el que contamos. Y el tiempo no vuelve. El tiempo no vuelve. Y cada minuto que antes era un futuro sigue siendo un presente. Vivimos en un presente continuo. Por lo tanto, lo que hay que hacer es en este tiempo, aquí, disfrutar de ahora mismo dónde estamos, quiénes estamos, qué estamos aprendiendo. A mí me encanta siempre meterme por todos los sitios, aprender de todo. A mí todo esto me ha supuesto estar estudiando otros temas que yo no había estado tocando, leyendo otros libros de otros médicos que no había estado haciendo. Y para mí ha sido ver en profundidad otras cosas que además a nivel personal también me han ayudado mucho. Todo es un aprendizaje y la vida todo es un aprendizaje. Por eso tenemos que disfrutar de ella. El sufrimiento es la resistencia a esa aceptación. Déjalo. En la vida están los dramas y están lo que llamamos problemas. Los dramas no se pueden solucionar, están ahí. Y no se pueden cambiar. Ir contra ese muro es lo que te genera todo ese sufrimiento. De ahí el gran poder de la aceptación. Los problemas tienen solución. Tienes que hacer esto. Mira, a ver, tienes que acabar con esto. Toma esta determinación. Se ha acabado esa resolución de conflictos. Y a partir de ahí, cuando suceden todas estas cosas, te das cuenta verdaderamente, pero hay que darse cuenta siempre, de lo realmente urgente, de lo prioritario y de lo que no lo es. Entonces, lo que no es, pues yo creo que con algunas cosas tenemos bastante, ¿no queréis? Como para poner más. La vida es una continua metamorfosis. Todo es un proceso de metamorfosis, porque continuamente vamos cambiando. Yo os voy a contar una pequeña historia. Yo llevo una mariposa aquí, siempre puesta. Las hice yo, las diseñé yo. Las hizo un gran amigo mío. Y posteriormente regalé 21 mariposas a todas las personas que yo consideré que habían tenido un proceso enorme
que son personas resilientes a más no poder ante situaciones impresionantes y personas que a mí me merecen todo el respeto del mundo. Y voy a seguir haciendo algunas más para las próximas. Pero sobre todo porque cuando eres capaz de reconocerte y ves lo que has sido, lo que eres y en lo que te vas convirtiendo, en esa metamorfosis y esa transformación, tu vida entera, con personas que están, con personas que ya no están, con personas que se han ido o que tú has dejado ir de alguna manera, todo eso es una gran metamorfosis. Y esta soy yo. Muchísimas gracias por todo.